Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Denme un segundo, creo que traigo mal configurados los audífonos. Denme un segundito, porque creo que no los escucho. Denme un segundo. Tampoco se ha acercado la trampa de... Listo, creo que ya está configurado correctamente el dispositivo, entonces ya los puedo escuchar y vamos a comenzar. El día de ayer quedamos en el tema de los protocolos HTTP y HTTPS. Esta es la materia de todo el curso. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer son transacciones, vamos a hacer comunicaciones en donde vamos a tener mensajes de respuesta y mensajes de petición utilizando el protocolo HTTP. Entonces, bueno, HTTP es una especificación que, si ustedes recuerdan, es de la capa 7 de los protocolos HTTP del modelo OSI y significa protocolo de transferencia de hipertexto. Antes de HTTP, pues era muy aburrida la vida en Internet. Teníamos chats, teníamos lo que se conocía como los BBS, y normalmente nosotros, una de dos, o transmitíamos información con texto o compartíamos imágenes, pero no podemos hacer ningún tipo de cosa adicional. Una de las ventajas de HTTP es que nos facilita el manejo de diversos formatos de archivo. Tim Berners-Lee creó el protocolo HTTP y también creó el lenguaje HTML. Por eso estamos hablando de transferencia de hipertexto. La realidad es que, justamente como Johnny acaba de comentar, cualquier cosa que pueda ser convertida a bytes, cualquier tipo de dato que pueda ser convertido a bytes, puede ser transmitido a través de este protocolo. Esa es la gran ventaja que tiene. Tim Berners-Lee, pues ya es un lord inglés, la reina Isabel lo hizo caballero, y también se volvió el presidente de el World Wide Web Consortium, o W3C. Esta es una organización que publica estándares relacionados con la web y con los servicios web. De hecho, son los que publican HTTP, publican HTML, publican la especificación de XML e inclusive publicaron la especificación de SOAP, ese protocolo para web services que estuvo muy popular hace un par de décadas. La W3C es la encargada de publicar todas estas nuevas disposiciones con respecto a los protocolos que maneja que tienen que ver con la web. Este señor es Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, y es una de las personas, bueno, quizá la persona con mayor relevancia en el mundo de la web. De hecho, anda por ahí con un nuevo proyecto. No le está gustando cómo funciona la web, entonces trae un nuevo proyecto en donde trata de hacer una web descentralizada. Luego les paso el dato. Mero underground. No, realmente sí era aburrido estar en los BBS. Entonces, bueno. Actualmente, el protocolo publicado en 2022 es HTTP versión 3. Publicado muy recientemente, estamos hablando de que el 6 de junio de 2022, hace un mes, es que tenemos HTTP 3. Aquí está el RFC.
Y aquí está la publicación. Es realmente reciente la publicación. Actualmente, la mayor parte de los servidores utilizan o la versión HTTP versión 2 o HTTP versión 1.1. En esta liga que está aquí abajo, déjenme ver si la puedo colocar en español. Habla un poco de la historia de HTTP. No voy a meterme demasiado en ello. Ah, sí, está en español. Se los voy a colocar. Entonces aquí les habla de cómo fue de que Tim Berners-Lee, que trabajaba en el CERN, tuvo la idea y en 1990 publicó el protocolo y el lenguaje. HTTP1, HTTP 1.1, HTTP2 y más reciente, HTTP versión 3. De manera simplificada, HTTP consiste en un protocolo que está basado en una arquitectura cliente-servidor. Un cliente puede ser un navegador web, puede ser un dispositivo móvil, en estos momentos inclusive puede ser una aplicación que tenga una API y consuma utilizando este protocolo. Por el otro lado, vamos a tener un servidor que es el que va a ofrecernos, valga la redundancia, un servicio. Este servicio no es otra cosa más que recibir una petición, procesar la petición y si la petición es adecuada y el recurso se encuentra disponible, regresar una respuesta con el recurso o una respuesta de por qué no se pudo cumplir con la petición. Si estoy enviando un mensaje por parte del cliente para obtener información o para enviar información, se conoce como petición o request. El servidor va a regresar una respuesta o response. Prácticamente todo lo que vamos a estar trabajando durante este curso es cómo construimos requests, bueno, cómo procesamos requests y generamos responses. ¿Qué características tiene HTTP? Para empezar, no tiene estado. Cuando nosotros tenemos un servidor web basado en HTTP, que puede ser, por ejemplo, Nginx o que puede ser Apache o el Internet Services de Microsoft, lo que estamos haciendo es colocar una aplicación que está escuchando desde la dirección IP un puerto en particular. Si ustedes recuerdan, el día de ayer yo les mostré cómo es que esto funciona con un servidor mío. Voy a hacerlo muy rápido. Yo tengo aquí un servidor Apache. Está corriendo. Un servicio dentro de Linux es un proceso que está corriendo en trasfondo y que se inicia junto con la máquina. Entonces tengo un servidor Apache, que es una aplicación que está escuchando en un puerto, digamos que está pegada a mi dirección IP y está escuchando los puertos que yo le indico. La configuración de Apache por ejemplo, la de Coder. Yo tengo una configuración en donde tengo un host virtual o virtual host que está escuchando todas las comunicaciones del puerto 80 de mis interfaces de red. Y hay una regla. Si a través del puerto 80 yo estoy haciendo peticiones que van a coder.mx o a www.coder.mx, entonces voy a servir estos contenidos.
Tengo otras reglas, por ejemplo, aquí, en donde le estoy diciendo que si estoy llegando a través del puerto 8080, es decir, una conexión insegura a través de HTTP, reenvíe a mi servidor seguro que utiliza HTTPS. Con una conexión segura es lo que tenemos aquí. Déjenme ver. Esta conexión segura busca un módulo llamado SSL, que es el que tiene seguridad. Escuchen el puerto 4.4.3 todas las comunicaciones y si se fijan, es algo muy similar. La única cosa adicional es que yo tengo unos certificados con los que hago el cifrado de las conexiones. Esto es un servidor web. Al final de cuentas, lo que hace el servidor es recibir la información, recibir una petición y procesarla. ¿Qué significa que no tiene estado? Que el servidor web no va a ser afectado por las peticiones que entren y que esté recibiendo. Simplemente es como un portero. Digamos que tenemos un edificio, tenemos al portero. El portero no vive en el edificio propiamente, pero es el encargado de recibir los paquetes y la correspondencia. ¿Qué es lo que tienen? Ustedes tienen un host. Pueden ustedes imaginarse que el host es el edificio y el servidor web es el portero. El portero recibe las peticiones, es decir, recibe los paquetes de fuera y se encarga de, a través de una ruta, distribuir estos paquetes en todo este edificio. Por el otro lado, tienes a los inquilinos y los inquilinos, que son los diversos servicios que están en el sistema, le van a dar una respuesta que tiene que regresar y enviar. Esas son las respuestas. En caso de que el portero no encuentre un recurso, es decir, que no se encuentre con el departamento al que debe de llegar la petición, va a mandar una respuesta de que no entregó la información por una razón en particular. Sin embargo, las peticiones y las respuestas no afectan el estado del servidor. Es simplemente un intermediario. La única manera en la que ustedes pueden afectar un servidor es a través de un ataque de negación de servicios. ¿Qué significa esto? Un ataque de negación de servicio es cuando hay muchísimas peticiones que tienen que ser procesadas y el servidor se satura. Todos los recursos del servidor se saturan debido a que hay demasiadas conexiones concurrentes. Eso es lo que va a afectar al servicio. No hay otra cosa que pueda afectar directamente a un servidor web. Además de que no tiene estado, si alguien quiere comentar. Bueno, además de que no tiene estado, es independiente del contenido. Un servidor web puede regresar como fue diseñado originalmente, una página en HTML, puede regresar un audio, puede generar un stream de video, puede enviar un ejecutable, prácticamente cualquier cosa que pueda ser convertida a bytes, es decir, cualquier cosa que sea un dato que pueda ser almacenado y transformado en bytes, puede ser enviado como una petición o como dentro de un mensaje de petición o un mensaje de respuesta. ¿Se puede hacer algo por código directo para la negación de servicio? Yo les diría que es mejor tener una capa de seguridad especializada. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para protegerte de un ataque de negación de servicio? Lo primero, tú puedes tener un caché. Entonces, tú ya identificaste qué sitios qué páginas de tu sitio son las más utilizadas. Entonces, en lugar de estar buscándolas dentro del directorio y sacar los recursos, tienes un caché que puedes enviar de manera mucho más rápida. Normalmente el contenido estático, es decir, las páginas en HTML con JavaScript y CSS, son mucho más fáciles de procesar. Lo que se recomienda para minimizar, no los puedes detener por completo, pero sí minimizar los ataques, es el contenido estático, tenerlo en caché. Y por el otro lado, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, tú puedes tener balanceadores de carga. Esos balanceadores de carga no solamente pueden distribuir
las peticiones a través de diversos servidores que están en paralelo, sino que además pueden detener en algún modo los ataques de negación de servicio. Yo lo que recomiendo, Johnny, cuando tienes una operación muy fuerte o corres el riesgo de una negación de servicio, es un balanceador de cargas. De hecho, que es una muy buena pregunta porque a principios de año, debido a lo de la guerra en Ucrania, muchos de los objetivos eran las páginas de gobierno que estaban alojadas en servicios basados en nube. De hecho, Azure tuvo el más grande ataque de negación de servicio este año. Estamos hablando de que el 28 de enero se registró un ataque en donde estaban recibiendo 3.4 terabytes por segundo en la infraestructura de Azure. Imagínense la cantidad de información y el ataque coordinado que fue requerido para poder enviar 3.4 terabytes por segundo. Y cómo fue que los que tienen los servicios en Azure no fueron afectados. Les voy a colocar la liga porque es muy interesante. Lo coloqué. Sí, lo están viendo aquí, ¿verdad? No se escucha, José Luis. ¿Ya me escuchan? Ya. Perfecto. Ok, entonces, como les comentaba, cualquier tipo de contenido se puede enviar. Como les comentaba, puede ser un JSON, un XML, un stream de datos, una imagen, todo lo que ustedes quieran, lo pueden mandar a través de HTTP. A pesar de que fue diseñado para HTML, para servir páginas web, Tim Berners-Lee tuvo una muy buena idea de decir, ¿sabes qué? No lo voy a restringir solamente a páginas web, sino prácticamente cualquier cosa puede ser transmitida. Y otra de las características es que no tiene conexión. Esto implica que una vez que ustedes tienen una petición y existe una respuesta, termina la relación entre el cliente y el servidor. Ustedes pueden extender esta relación a través de una sesión. Una sesión lo que va a hacer es extender la relación entre el cliente y el servidor a través de un token o de una cookie. Y entonces con eso yo puedo autenticarme, guardar dentro de este token o dentro de esta cookie mi identidad o algo que me demuestre quién soy y que tengo una sesión abierta, y entonces poder continuar con mi interacción de peticiones y respuestas. El protocolo HTTPS es una variación de HTTP que permite cifrar las comunicaciones entre el cliente y el servidor por medio del protocolo SSL-TLS. Si ustedes se acuerdan, aquí tengo un certificado SSL y aquí una llave SSL. Es una cadena de caracteres que me permite generar una relación de seguridad.
Y entonces yo puedo lograr un cifrado de extremo a extremo. ¿Qué significa esto? De que si alguien está escuchando las comunicaciones y ustedes están utilizando el protocolo SSL, no va a poder descifrar lo que se está comunicando. Si ustedes utilizan HTTP tal cual, cualquier persona que esté, que tome el control de un router, por ejemplo, o que esté utilizando una cosa llamada sniffer, como Wireshark, va a poder interceptar sus paquetes de comunicaciones. Efectivamente, Johnny, si tú consigues el certificado, pues entonces ya puedes descifrar. Inclusive, en algunos casos, si tú consigues la cadena de cifrado original, puedes descifrar hasta contraseñas que estén cifradas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y tiene que ver con seguridad. Y bueno, esto es muy importante. Tanto Google como Mozilla le dan preferencia a los sitios que tienen implementado HTTPS. Por ejemplo, http://o-medio-i.mx no está configurado con una conexión cifrada. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un candado cruzado por una línea roja. Significa que no es segura la conexión. Prácticamente todo el contenido que esté funcionando por HTTP o que parte de su contenido esté siendo entregado por HTTP es considerado inseguro. Normalmente cuando nosotros desarrollamos, lo hacemos con HTTP, pero desde nuestro servidor local, desde nuestro localhost. Ya cuando entramos a temas de pruebas o producción, sí es recomendable utilizar HTTPS, sobre todo cuando estamos ya trabajando con datos de producción. Mucho cuidado con eso. Una conexión entre un cliente y un servidor consiste en un intercambio de mensajes en ambas direcciones, es bidireccional. Las características de seguridad, duración y estado de las conexiones son el resultado de una negociación y una configuración entre el cliente y el servidor. ¿Cómo es un mensaje HTTP? Muy bien, como les comentaba, los mensajes que envía un cliente a un servidor mediante una URL se conocen como peticiones. Los mensajes que un servidor envía al cliente después de haber procesado la petición se conocen como respuestas. Por cierto, me faltó comentarles algo. Hay un protocolo llamado NAT, que también es parte de TCP/IP, Network Address Translation. Como yo les comentaba, cuando ustedes se conectan a Prodigy o se conectan a AT&T, lo que van a tener es una intranet dentro de otra intranet y posiblemente dentro de otra intranet. ¿Cómo es que puedo llegar a mi máquina y no llego a la máquina de mi hijo que está en la misma red? A través de este protocolo. Este protocolo guarda la relación entre cada una de las intranets como si yo tuviera una cebolla. Tengo una IP central, que es la que yo tengo en mi casa, la que me dio el router. Luego tengo otra IP, que es la que me dio el ICP dentro de mi nodo local. Y luego tengo la general del ISP y luego tengo la IP del carrier. Y entonces tengo una IP dentro de otra IP, dentro de otra IP. El protocolo encargado de revisar cada capa y de checar que efectivamente llegue el mensaje al lugar adecuado es NAT. Así es como llegan al cliente. Cuando ustedes hablan de una red nateada, significa que es una red que está dentro de otra red local. ¿Cómo es un mensaje HTTP? Los mensajes de HTTP son conjuntos de datos transmitidos en formato binario, es decir, paquetes de bytes.
y pueden ser representados en codificación ASCII. De hecho, lo que ustedes van a ver si utilizan herramientas como Wireshark va a ser una serie de caracteres. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver una tabla de ASCII. Denme un segundo, aquí está. Estamos hablando de que Internet nació hace ya muchos años, teníamos pocos recursos, y entonces tenemos una tabla de caracteres básicos. Si ustedes empiezan a jugar a ser hackers y empiezan a utilizar herramientas como ¿cómo se llama? Como Wireshark, van a encontrarse una serie de caracteres que van a tratar de descifrar. Estos caracteres lo que están representando es un valor de un byte en particular. Lo que tienen que hacer es tomarlo como un todo y saber qué es lo que se está enviando. Absolutamente todo lo que se transmite por Internet tiene que ser convertido a bytes. Tanto las peticiones como las respuestas tienen una estructura compuesta primordialmente por lo siguiente. Una línea de inicio con la descripción general del mensaje, ahorita la vamos a ver. Una serie de encabezados o headers que corresponden a ciertos campos que definen las características del mensaje, esto que les decía. Características de seguridad, duración y todo esto está en los headers. Y los headers pueden tener una estructura que contiene estos datos. Todo esto que ven ustedes aquí es un campo de un encabezado. Obviamente no se van a utilizar absolutamente todos, pero toda esta es la información que puede venir en los encabezados. Normalmente lo que más utilizamos va a ser content type, que me va a decir el tipo de contenido que estoy enviando. Si es una página web, si es una imagen, si es un stream, con content type ustedes lo van a poder saber. Pero, por ejemplo, tenemos encoding, que me habla de la codificación. Puedo hablar de una que se llama compression, en donde yo puedo, además de convertirlo a binario, comprimir el mensaje para que ocupe menos espacio, y un montón de características, keep alive, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más tiene? Una línea en blanco que va a separar los encabezados y las características del mensaje del cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje es lo que nos interesa. Y si ustedes le pican a esta liga, déjenme ver dónde está. Uy, creo que ya la borraron. Voy a tener que copiarla. Déjenme ver si la decía en inglés sí está. Aquí está. Se las voy a colocar también en el chat. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la primera línea que me dice qué tipo de mensaje es. En este caso, estoy utilizando la versión 1.x de HTML. Y luego, tengo la información. Tengo un método. Ahorita vamos a hablar del método. Una ruta y el protocolo que estoy utilizando, la versión del protocolo. Luego, tengo una serie de encabezados. El host, que es la ruta donde se encuentra mi anfitrión, mi sistema anfitrión. El tipo de conexión, content type, content length, si hay peticiones inseguras, etcétera, etcétera. Un espacio. Y aquí empieza el cuerpo de mi mensaje. Esta es la estructura general de un mensaje de HTTP.
tanto de petición como de respuesta. Esto es lo que está enviando constantemente. Cuando nosotros hablamos de servidores web, de servidores de aplicaciones web, lo que estamos haciendo simple y llanamente es generar mensajes con esta estructura. La mecánica, si están utilizando Spring, si están utilizando .NET Core, si están utilizando Flask, si están utilizando cualquier tipo de servidor web, si están utilizando Ruby on Rails, esto es lo que está enviando. Este tipo de mensajes. Los mensajes, como ustedes vieron, tienen un método. Dentro de la especificación de HTTP, se definen lo que se conocen como métodos o verbos. Y entonces tenemos un método que se llama get. Get en inglés es obtener. Cuando hablamos de get, estamos hablando de que vamos a nosotros pedir información al servidor. Vamos a consultar al servidor por un recurso y el servidor me lo va a buscar y me lo va a entregar. Prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los navegadores web, cuando nosotros colocamos la URL, siempre va a ser una petición con el método get. Siempre, 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 cuando yo tecleo una URL, cualquier URL, va a utilizar un método get. Tenemos otros métodos. El método head me va a traer únicamente los encabezados. Consulta por los encabezados del servidor. El método post es uno de los dos métodos que maneja HTML. No sé si ustedes han creado sus páginas de HTML y en las páginas de HTML han creado formularios. Cuando ustedes crean un formulario utilizando la etiqueta form, en la forma ustedes van a indicar como una acción. La acción puede hacer varias cosas, una de dos. Bueno, una de tres. Puede ejecutar un script de JavaScript, puede enviar el formulario utilizando el método post o puede enviar el formulario utilizando el método get. Cuando ustedes desarrollan con frameworks viejitos como Django, Django, por ejemplo, solamente tiene implementado post y get. Cuando hablamos de Flask, ustedes pueden implementar varios métodos. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de FastAPI, todos estos ya están implementados. El método head me trae los encabezados, no me va a dar ningún tipo de cuerpo de mensaje, únicamente me va a traer los encabezados. Post me permite enviar datos dentro del cuerpo del mensaje. Es decir, este es el método con el que yo envío información hacia el servidor. Si, por ejemplo, yo tengo un tweet, el tweet va a utilizar post cuando yo lo creo. De hecho, ahorita terminando de esto, les voy a enseñar la API de Twitter. Tengo el método put, que es similar a post, nada más que post lo que va a hacer es sustituir un recurso. Vamos a ponerlo así. Get obtiene la información de un recurso que está en el servidor. Head obtiene la información de los encabezados del servidor. Post envía información para crear un recurso nuevo del lado del servidor. Put va a enviar un mensaje que va a sustituir un recurso existente en el servidor. La diferencia entre post y put es que post crea y put sustituye. Patch va a enviar un mensaje únicamente con ciertas partes. Por ejemplo, y es el ejemplo que vamos a estar utilizando durante todo este curso, con post yo doy de alta a un alumno. Con put sustituyo los datos del alumno, todos los datos. Pero ¿qué pasa si lo único que yo quiero cambiar es que escribí mal el apellido del alumno o quiero actualizar su calificación? No necesito enviar el mensaje completo. Solamente
voy a enviar con patch aquellos elementos del recurso que quiero cambiar. Delete, elimina el recurso. Y tengo algunos otros como options, en donde yo puedo mandarle ciertas opciones de comunicación. Connect, en donde, bueno, en este momento estoy utilizando recursos que son finitos, que tienen cierto tamaño. Pero, ¿qué pasa si yo quiero conectarme a un stream de video? Entonces utilizo Connect. Y Trace es un método que describe la ruta y las transacciones de una conexión. Si quieren saber más sobre estos métodos, aquí está la liga. Ahora bien, el uso de estos métodos depende de nosotros los desarrolladores. Yo, por ejemplo, puedo generar, y sucede muy comúnmente, yo puedo generar un formulario y voy a enviar los datos del formulario a través de un método GET. El método GET no va a empaquetar los datos, sino que los va a enviar como un query. Y entonces esos datos que yo estoy colocando en el formulario son totalmente visibles para una persona. Lo que vimos ayer. Si yo tengo www.google.com/search, como yo les he comentado, esto es un método GET por defecto. Si yo quiero enviar información por un método GET, lo que tengo que hacer es hacer una petición. Por ejemplo, aquí, U igual a Bitcoin. Cualquier persona que esté monitoreando mis comunicaciones va a saber que yo a las 8:41 de la noche del 20 de julio de 2022 hice una búsqueda de Bitcoin. ¿Por qué? Porque la información está directamente en la URL. Es más, dentro de las bitácoras del servidor de Google, esto va a quedar registrado. El problema con el método GET es que no va a empaquetar los datos que yo estoy enviando. Los datos van a estar visibles. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque es un riesgo de seguridad. Bueno, ahorita nada más estoy haciendo una búsqueda por Bitcoin, pero ¿qué tal si yo meto un usuario y una contraseña y lo envío con el método GET? Vamos a hablar de Cors, efectivamente, y no creo en las criptomonedas. De hecho, tengo muchas críticas a las criptomonedas. A decir verdad, hago estas búsquedas para burlarme, aunque ya subieron, ¿eh? Ya están otra vez subiendo de precio los bitcoins. Bueno, bien por aquellos que hicieron esa inversión. El método POST es el método que va a empaquetar los datos de un formulario. Esos datos no están visibles porque están dentro del mensaje. Y si tengo una conexión SSL, el cuerpo del mensaje está cifrado, no está en la URL. Entonces, si ustedes van a utilizar datos que son sensibles y que no quieren que sean guardados en un log, o, por ejemplo, otra vez tengo Google Search y le coloco aquí Bitcoin. Yo puedo colocarlo dentro de favoritos. Y entonces yo puedo hacer la búsqueda de Bitcoin tan solo con picar. Al final de cuentas son datos que yo puedo registrar y se pueden registrar en mis favoritos, se pueden registrar en la bitácora del ruteador y se pueden registrar en la bitácora del servidor. Hay que tener mucho cuidado con qué información estamos mandando utilizando el método GET. Y hay que tener mucho cuidado con qué información estamos mandando nosotros en los queries. Lo que vamos a hacer es justamente generar todas las reglas
para el manejo de estos parámetros. Efectivamente, Johnny. Al final de cuentas, pues analizan absolutamente todo. Y aquí vienen algunos conceptos. Idempotencia. Un método es idempotente cuando no importan las veces que se envíe la misma petición, esta dará el mismo resultado. Siempre que yo utilice este query, Google me va a regresar la búsqueda más actualizada de Bitcoin. Idempotente no significa que siempre me regrese exactamente lo mismo. Idempotente significa que cada vez que yo utilice esta estructura, va a realizar la misma operación y siempre voy a esperar que con esta URL me traiga la información más reciente sobre Bitcoin. Por ejemplo, con Amazon. Creo que es ese. Sí, es ese. Diagonal S. Y le voy a colocar, creo que es K. Aquí está. La ruta para las búsquedas es S. Y K significa keyword. K igual a Python. Y entonces, con esta ruta, con esta URL, que se las voy a copiar y la voy a pegar, Amazon México siempre me va a tener los resultados de Python. Haga lo que haga, esta ruta siempre me va a tener los resultados de la búsqueda de Python. Eso es idempotencia. Obviamente, a lo mejor sale una nueva versión de Python for DevOps y cambia esto. Pero siempre voy a esperar que me regrese la búsqueda de Python. Eso es idempotencia. Seguridad significa que un método se considera seguro si no modifica el estado del sistema. Estado es lo que nosotros siempre vamos a perseguir cuando hacemos cómputo. De hecho, los paradigmas de programación se basan en los estados de algo. Cuando nosotros programamos utilizando, no sé, programación procedimental, lo que va a cambiar es el estado de las variables de nuestro programa. Cuando nosotros hacemos programación orientada a objetos, lo que va a cambiar es el estado, es decir, los valores que tienen los atributos o las propiedades de un objeto. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de un sistema complejo, que por ejemplo tenemos un sistema de CRM, el estado del sistema es el conjunto de datos que están guardados en una o unas bases de datos. Eso es el estado. Cuando yo hablo de seguridad, significa que voy a cambiar el estado del sistema que está detrás del servidor. Recuerden, el servidor no es modificado por las peticiones, pero las peticiones sí pueden modificar el estado del sistema que está detrás del servidor. Y entonces tenemos que el método get es idempotente y seguro. ¿Por qué? Porque solamente hace consultas, no escribe en el sistema. El método get también es idempotente y seguro. El método delete es idempotente. Yo siempre voy a esperar que con el método delete se elimine un recurso, pero no es seguro porque modifica el estado del sistema. Post no es ni idempotente ni seguro. Porque post envía datos. Envía datos para que se cree el recurso en el sistema. Si los datos no son correctos, no siempre voy a tener éxito. Y obviamente si tengo éxito, modifica el sistema. Put me permite sustituir un elemento existente. Si ya existe,
Entonces sí es idempotente. ¿Por qué? Porque estoy cambiándolo. Y no es seguro porque modifica el sistema. Y patch no es ni idempotente ni seguro, porque a lo mejor doy datos de más o de menos y puedo modificar al sistema. Estas son las características principales de los métodos con los que vamos a estar trabajando. Aquí hay que hacer una aclaración. La seguridad e idempotencia de un método depende de cómo se implementen. Y aun cuando se considera como una mala práctica, podemos tener métodos GET que sean capaces de modificar recursos al que acceden. De repente, el GET lo utilizo para meter datos. ¿Cómo? A través de las consultas y los parámetros que mando en la consulta. Eso es una mala práctica. Y entonces, seguramente ustedes han escuchado de operaciones CRUD o ABC. CRUD es create, crear, read, leer, update, que es actualizar, y delete, eliminar. Create, post. Read, get. Update puede ser put o patch. Y delete, pues es delete. Sí, se quedó corto, Johnny. En español el ABC, altas, bajas y cambios. CRUD es un poquito más completo. Entonces, cuando ustedes lleguen con a su examen, cuando lleguen a una entrevista de trabajo y te digan, oye, ármame un web service que haga un CRUD. Ah, entonces tienes que tener estas funcionalidades. De hecho, es lo primero que les van a pedir. Les van a pedir que hagan un CRUD. La mala práctica, Uriel, es utilizar GET para modificar el estado de un sistema. Siempre tiene que ser POST. GET única y exclusivamente se utiliza para operaciones de lectura, no de escritura. Y dependiendo del éxito o fracaso de una operación, el servidor me va a regresar un mensaje. El servidor normalmente, si no hay una negación de servicio, siempre me va a mandar una respuesta. A veces son respuestas que no me van a gustar a mí. A ver, Giovanni, supongamos que queremos guardar las queries que hace el usuario en la base de datos como en Google, name hello, y tocamos base de datos. Entonces ya el get modifica el sistema, ¿no? Sí, así es, Giovanni. Al final de cuentas, sí. Pero lo que tú estás haciendo, pues también lo vas a tener dentro de tus bitácoras. Lo que hagas tú con esa información es meramente informativa. Pero si tú estás utilizando un parámetro para modificar directamente el sistema, ahí es en donde se ponen malas cosas. Tú puedes hacer analítica. Y de hecho, pues hay toda una especialidad para revisar las bitácoras. Pero si tú estás utilizando estos parámetros para hacer modificaciones, además de que no es recomendable, es muy inseguro. Estás enviando datos que afectan un sistema. Si alguien intercepta las comunicaciones, va a saber cómo modificar el sistema. Va a poder inyectar código. O va a poder inyectar datos. No sé si me dé tiempo, pero les voy a dejar de tarea. Búsquense el top 10 de WASP. Son los 10 problemas de seguridad, las vulnerabilidades de seguridad más comunes, según los colegas que hacen aplicaciones web. Y una de ellas es la de inyección. No sé si me da tiempo de hablar de WASP, pero revísenlo. Y bueno, me va a regresar varios códigos de estado. Los códigos de estado son parte de una respuesta y están conformados por un número entero de 3 dígitos. Si todo sale bien, les va a mandar un mensaje de la familia 200. La serie 100 me da información sobre el sistema.
Es decir, por ejemplo, cuando yo utilizo el método get, pero en el método head me va a dar información. El código 200 es una familia en donde me dice, sí, el recurso que tú me pediste existe, los datos que me diste están correctos y pude realizar la operación de manera adecuada. Y entonces te voy a dar un mensaje de la familia 200. Tuviste éxito. Los mensajes de código 200 son los que son exitosos. Tenemos los mensajes de código 300, que es redireccionamiento. ¿Qué significa un código 300? Sí, llegaste aquí, pero la realidad es que el recurso que tú estás buscando está en otra URL. Yo te voy a mandar, pero te voy a mandar un mensaje diciendo que redireccione tu petición. Esos son los mejores, los 300. Los 400, en donde el más común es el 404, son errores del cliente. ¿Sabes qué? Tu petición está mal formada. ¿Sabes qué? La ruta que tú acabas de colocar es incorrecta. ¿Qué significa esto? Sí, estás llegando al servidor, estás llegando al host, pero la ruta que tú me estás dando no existe. O no tienes permiso, o necesitas autenticación, o como ya les dije, tu petición está mal formada. No, de hecho, sí, el request es correcto, pero a lo mejor el cuerpo de tu petición no es correcta, Johnny. Ahorita vamos a ver algunos de estos mensajes, de estos códigos de estado. Y el que nos pone a temblar a nosotros son la familia 500. Es un error del servidor. Hay un proyecto que se llama OpenStack. Es un sistema para la gestión de data centers. Maneja máquinas virtuales, contenedores, almacenamiento, bases de datos, consolida no uno, sino cientos de servidores. Y lo peor que puede suceder, como tiene tantas partes móviles esta cosa, es un error 500. Un error 500 significa no sé qué pasó, tronó el servidor y no hay más información. El error 500 es el que nos debe de preocupar muchísimo, prácticamente todos los errores. Pero el error 500 significa que algo en el sistema falló. Y si ustedes le pican a esta liga, van a encontrarse con todos los códigos. 200 es un ok, tuviste éxito, pero 201 es creé el recurso. 202 es acepté tu petición. 203 significa sí recibí tu petición, pero tu información no es tan válida, no fue tomada en cuenta. El 204 este es muy bueno sobre todo cuando yo elimino datos. Un delete no te tiene que regresar nada, entonces te regreso un 204. Y tenemos estos de aquí. Tenemos los errores de redirección. 300 me dice a dónde quieres, hay varias opciones. 301 significa que el recurso se movió permanentemente. 302 es que el recurso está encontrado y te está redireccionando y así sucesivamente. Los errores 400 es tu petición está mal formada. 450, ¿cuál es el 450? Miren, bloqueado por el control de padres de Windows. Ese es el 450. Sí, puedes utilizarlo. Si no existe, puedes utilizarlo. Pero bueno, si te fijas, el 450 sí existe. Por ejemplo, este de 418. Este es de broma. El 404 te dice qué es lo que hace y cómo debes de ser tratado. Una cosa es, por ejemplo, el 401, en donde dice que no estás autenticado
Y el 403 es, aun cuando tú estás autenticado, no tienes permiso para acceder al recurso. Dice, a diferencia de 401, que es unauthorized, aun cuando estés autenticado o no, no tienes permiso. 401 y 403 se pueden confundir. Efectivamente, Johnny, es una convención que nosotros tenemos que reforzar. Una pésima práctica es que te regresen un estado 200 con el mensaje recurso no encontrado. Lo que te tienen que regresar es un 404. No, y pasa muy seguido, Johnny, y es un problema. Porque al final de cuentas tú necesitas, y si estás haciendo pruebas, necesitas probar errores y estados específicos. Suena chiste, pero la verdad es muy común que les manden un estado 200 con un mensaje que diga recurso no encontrado. No, es 404 lo que tú estás regresando, lo que deberías de regresar. O por ejemplo, lo hice en algo de código, para validar que efectivamente las cosas fueran correctas, y un método delete regresaba el contenido de lo que yo había eliminado. Ese es un riesgo de seguridad. Yo no tengo que dar información de más. Si yo voy a utilizar el método delete, yo tengo que regresar un 204. Lo borré, pero no te voy a decir que borré, porque si tú llegaste, robaste las credenciales y eliminaste un recurso, además de que lo eliminé, te lo estoy enseñando. Sí, o un 200 en vez de un 201, efectivamente. Obviamente esto lo implementamos nosotros y con la práctica y con una buena documentación de una API podemos generar un código bastante bueno. Y si tenemos una documentación adecuada de las APIs, tenemos pruebas adecuadas de las APIs e implementaciones adecuadas de las APIs. Es toda una ciencia. De hecho, hay otro curso que ya está publicado en YouTube, que me gustó mucho, por cierto. Por eso lo publiqué de inmediato, que es el PAI 241. El PAI 241 habla de la teoría del desarrollo de APIs. Y entonces aquí les hablo de mejores prácticas. Van a encontrarse, prácticamente este primer capítulo es de cajón en todos, pero aquí les hablo de mejores prácticas, de cómo funciona YAML. Vamos a verlo aquí, pero aquí lo doy con más profundidad. Entonces, si quieren verlo, ahí está, ya está público. Y entonces, ya conociendo estas reglas, yo puedo hacer implementaciones en el framework que yo quiera. Si entiendo estos conceptos yo los puedo extrapolar a prácticamente cualquier framework. Y son exactamente los mismos principios, como les decía, para .NET Core, que para Spring Boot, que para Django, que para OpenAPI. Si ustedes saben implementar estas reglas, entonces ya van de gana. Lo que vamos a hacer es, utilizando OpenAPI, generar endpoints, que no son otras cosas más que URLs, que van a realizar ciertas funcionalidades a partir de los métodos, de los parámetros dentro de la ruta y la URL y con el contenido que yo envíe. Eso es lo que vamos a estar haciendo, efectivamente, RESTful. Y ahora sí, vamos al segundo capítulo. Aunque no lo crean, vamos a acabar a tiempo. Sin embargo, esto es muy importante. Por eso me tomé mi tiempo. Si ustedes entienden esto, ya pueden irse con otros frameworks.
Déjenme salgo de aquí. Ahora, una de las herramientas para probar un servicio web es este paquete que se llama Request. Hay otras herramientas, por ejemplo, una que se utiliza muchísimo y también se las van a pedir curl y también Postman. Pueden utilizar curl para utilizar la línea de comando o pueden utilizar Postman para hacer pruebas de sus APIs. Normalmente cuando están en una entrevista de trabajo, cuando ustedes les dicen, oye, tú haces API REST, te van a decir, ¿y qué utilizas para probar? Y entonces tú puedes decir, bueno, puedo utilizar curl, puedo utilizar request, puedo utilizar Postman, o puedo utilizar otra cosa llamada Swap UI, o puedo utilizar otra cosa llamada Insomnia. Hay muchas herramientas. ¿Cuál es la ventaja que tiene request? Bueno, que está hecha en Python. La instalo. La importo. Y request va a tener varios objetos, varias funciones. Va a tener, por ejemplo, una función para el método get, una para el método put, una para el método post, una para el método delete, y así sucesivamente. Y también va a tener una clase que se llama session, que me va a abrir una sesión autenticada. El día de hoy vamos a ver únicamente request, pero utilizando los métodos que ya conocimos. La importo. Aquí es muy importante. Los cursos y sobre todo los capítulos están diseñados para ejecutarse de manera lineal. Tienen que ejecutar absolutamente todas las celdas en el orden en el que están presentadas, de arriba hacia abajo. Tengan mucho cuidado con eso. Si se saltan una celda, es posible que la siguiente celda no se ejecute correctamente. Es un error muy común. Entonces, request tiene el método request.get, en donde implementa el método get, request.head, post, put, patch, delete, connect, options y 3. Cada uno de estos es un método en donde yo voy a colocar como argumento una URL y cierta información. ¿Qué información puedo tener? El parámetro params, en donde yo voy a tener un objeto tipo dict con los parámetros de un query. Yo puedo añadirle ciertos encabezados y entonces lo voy a colocar aquí en header. Puedo enviar datos y puedo enviarlo como datos crudos en binario, utilizando data, o con un formato JSON. Y también puedo mandar credenciales de autenticación básicas, usuario, contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar el método get para traerme el contenido de esta URL, www.pythonista.io, /cursos, /py101. Esto de aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el método get y el objeto que regrese le voy a asignar el nombre a sitio. ¿Qué tipo de objeto me regresó? Un objeto de tipo response. Este objeto es un objeto de Python que contiene todas las características de la respuesta de la petición. Sí se pueden enviar tokens y de hecho Session puede guardar tokens y puede guardar cookies. De hecho también puedes mandar cookies a la medida, Salvador. Sí, request se basa en la biblioteca llamada libporn. Es la biblioteca que utiliza curl.
Sí, es similar. De hecho, está basado en esta biblioteca. ¿Qué es lo que hace? Convierte la petición en un objeto de Python. Y entonces, los objetos response tienen varios atributos. Tiene el atributo headers, en donde yo voy a tener un objeto tipo dict con los encabezados. Y entonces puedo tener date, la fecha en la que se envió la respuesta, server, el tipo de servidor, las modified, cuando fue modificado el contenido, la codificación del contenido, el tamaño en bytes del contenido, el tipo de contenido, y eso está en header. Pero además, me puede regresar el status code, el numerito que va de 100 a 500 y algo, un contenido de texto sobre la razón de por qué me está dando el código, el status code, la URL, tal como la interpretó el servidor, el contenido en bytes, en content, si hay una codificación, puedo definirla aquí, y text, a partir de la codificación, me va a traer el texto en Unicode del contenido, en caso de que sea un texto tradicional. Sí, core también funciona en la línea de comando. ¿Qué métodos tiene response? Close, en donde se cierra la conexión. El método JSON me va a convertir en un objeto de Python el contenido que mandé en JSON, siempre y cuando el encabezado content type sea application JSON. Entonces vamos a ver. El objeto sitio tiene la información de la petición. Estos son los encabezados que me envió el servidor. Para empezar, me regresó un contenido en HTML. La codificación es UTF-8. Mi conexión va a expirar en esta fecha, es decir, no va a expirar. ¿Cuándo fue enviada la información? La política de seguridad. El famoso course, que es una regla que me permite, que me impide enviar formularios que no estén validados. Del tipo de servidor. C, protección contra código cruzado. La codificación, es decir, cómo lo comprimió. Y bueno, estos son los encabezados. Debido a que es un objeto de Python, yo puedo decirme, de headers, tráeme content type. Y entonces, ya sé qué tipo de contenido es el que tiene. Y de sitio, tráeme el código de estado. Sí, se queda abierta la sesión, Johnny. La razón del estado 200, por lo general, si es un estado 200, regresa OK. Aquí viene la parte interesante. ¿Cuál es el contenido en binario del sitio? Este es. Afortunadamente es HTML, entonces es más o menos legible. Si ustedes se fijan, me está regresando un objeto tipo bytes. Voy más abajo. Todo esto es lo que me trajo. Este es el código del cuerpo. La URL. ¿Qué codificación estoy utilizando? Y aquí yo voy a traerme el texto a partir de la codificación. No, Salvador. Core se aplica para todo tipo de petición. Lo que sucede es que normalmente el course ocurre cuando tú haces una aplicación de frontend. Y bueno, pues estamos hablando de que al final de cuentas, si estás trabajando con frontend, estás trabajando con JavaScript o con algún framework de JavaScript.
pero CORS aplica a cualquier cliente. Disculpen. Entonces, aquí está el texto, que se parece mucho a lo que tengo aquí arriba. Y una de las grandes ventajas que tienen las notebooks es que tengo el paquete de Python que me permite desplegar HTML. Traigo la clase HTML y a partir del texto construyo el HTML directamente dentro de mi notebook. Eso es lo que me regresó. Este es el contenido que fue enviado. Cierro la sesión. Debido a que existe un método close, yo puedo utilizar la declaración with. Esta declaración me permite abrir una conexión, abrir una conexión entre el cliente y el servidor, y una vez que termine de ejecutarse el código que está indentado, automáticamente aplique el close. Ya no lo necesito. Solamente con el with se ejecuta ese bloque de código y al terminar se cierra la conexión. Vamos a verlo. Ahora voy a utilizar la URL pythonista.io. Lo tomo. El objeto se va a llamar sitio otra vez y solamente me voy a traer el status code, los encabezados y la URL. Y ya no me preocupo de cerrarlo, porque tan pronto como se ejecuta este código, se cierra automáticamente. Esto que yo hago aquí es exactamente lo mismo que pegarlo en el navegador. El método get es el que utilizan los navegadores. Hay un sitio, por ejemplo, que se llama http-bin. Está hecho para probar. Si ustedes quieren echar a perder, si ustedes quieren probar, si quieren aplicar Postman o lo que ustedes quieran, pueden ir a este sitio y está permitido hacerlo. Aquí tiene métodos implementados, autenticación básica, pueden probar códigos de estado, pueden hacer una inspección de las peticiones. Total, es un sitio en donde ustedes pueden jugar. Y dentro de estos, hay un sitio que es Images. Y este que es PNG. ¿Qué es lo que me va a traer? Una imagen. Vamos a ver la URL. Image PNG. Ay, es con I minúscula. Y me trae una imagen de puerquito. Entonces voy a aplicar el método get sobre esta URL. ¿Qué tipo de contenido me trajo? Me trajo un binario. Un binario que a simple vista yo no puedo interpretar, no sé de qué se trata. Puede ser cualquier cosa. Si yo nada más veo content, no tengo contexto de qué fue lo que me regresó. Para saber qué me regresó, yo tengo que saber dentro del headers, content type, el tipo de contenido. Ah, y entonces ya sé qué fue lo que me mandó. Una imagen en formato PNG.
La clase image me permite convertir estos binarios directamente dentro de la notebook. Entonces voy a convertir el contenido en binario en una imagen. Esto que ven ustedes aquí es esto. Cierro. Ahora, vamos a trabajar con Post. Post me permite enviar datos. Si ustedes se fijan, hay una URL que es https://httpbin.org/post. Esta URL únicamente va a aceptar el método post. Si yo le pico, error 405. El método no está permitido. ¿Por qué? Porque el navegador está utilizando un método get. Y solamente acepta método post. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el método post y post recibe datos. Voy a enviar la clave saludo con el valor hola en una estructura de JSON. ¿Qué tipo de contenido me regresó? Me regresó JSON. Esto fue lo que me regresó. Voy a utilizar el método JSON para que esto que está en bytes me lo convierta en un objeto de Python. Es un objeto tipo dict, en donde me dice, tú no enviaste ningún tipo de argumento. Los datos que enviaste fueron estos. No enviaste archivos, ni tampoco contenido de formularios. Estos son los encabezados que tú enviaste. Este es el contenido en JSON que enviaste, de dónde lo enviaste y la URL. Esta es la respuesta que me mandó HTTP-bin. Y cierro. Vamos a estar utilizando request para validar la aplicación que nosotros generemos con FastAPI. Si ustedes se fijan, hay un capítulo 0 que dice cliente API. Voy a simular un CRUD de alumnos. Una vez que yo tenga implementada la API, voy a hacer operaciones con request. Por eso es el capítulo 0, porque lo voy a estar utilizando constantemente. Vamos con el siguiente capítulo, que es JSON. Disculpen. Cuando hablamos de otros frameworks como Django o como Flask, lo primero que se les enseña es a generar contenido basado en HTML. OpenAPI es desarrollado expresamente para desplegar APIs. Y las APIs pueden ser desplegadas en JSON primordialmente o en XML o en YAML. Les pueden mandar algún tipo de contenido, cosas por el estilo. Entonces necesitamos saber cómo es que Python procesa el código JSON. Déjenme cerrar esto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? Es parecido, Johnny. JSON lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos JSON esquema. Tú no puedes comparar un objeto tipo de Python con la manera en cómo se crean de manera convencional los objetos en JavaScript. Eso sería incorrecto. Piensa en JSON como un formato para transmisión de datos. Sí se parecen muchísimo, pero no son iguales, sobre todo porque los objetos tipo dict
pueden contener cualquier tipo de objeto de Python. Y en el caso de JSON, los tipos de datos son bien definidos. Ahorita lo vamos a ver. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Y antes de las modificaciones de SmartScript 2015, era el modo en el que ustedes definían un objeto en JavaScript. Abro la consola. Todos los navegadores tienen una consola. Si se van a inspeccionar elemento, a inspeccionar, se les va a aparecer esta ventana y van a tener una consola. Entonces tengo un objeto que es definido con esta sintaxis. Tengo una clave, dos puntos y un valor. El valor puede ser una cadena de caracteres, puede ser un booleano, puede ser un número, puede ser arreglo o puede ser otro objeto. Eso es lo que soporta JavaScript cuando definimos un objeto. Y tiene ciertas características heredadas de un prototipo. Esto es como yo defino un objeto dentro de JavaScript de manera tradicional. A lo mejor ustedes ya recordarán de que tienen, por ejemplo, funciones constructoras y tienen más recientemente las clases dentro de JavaScript. No vamos a entrar ahí. Lo que vale la pena es cómo de manera convencional se define un objeto en JavaScript. Esta manera de definir objetos va en contra de todo el paradigma de programación orientada a objetos. Sin embargo, una de las grandes ventajas que tiene es que puede representar un formato de transmisión de datos extremadamente eficiente. Efectivamente, es un formato de texto para el intercambio de datos. Eso es JSON. JSON cobró vida propia. Ya no solamente es la manera en cómo convencionalmente se creaban los objetos, sino que ahora es un formato de transmisión de datos. De hecho, es el formato de transmisión de datos. Anteriormente era XML y actualmente JSON domina a las APIs. Si ustedes quieren saber más de JSON, aquí tienen ustedes documentación. En el caso de Python, Python ya tiene una biblioteca estándar con el paquete JSON. No necesito instalar nada, ya viene con el lenguaje. Lo importo y tiene 4 funciones principales: dumps y loads, y dump y load, sin la S al final. La S indica de que vamos a manejar cadenas de caracteres. Dump es volcar y load es cargar. Dumps convierte un JSON en un objeto de Python y loads convierte un objeto de Python en una cadena de caracteres con una representación de JSON. Vamos a verlo. Tengo el objeto estudiante, que es un objeto tipo dict, que contiene la clave nombre completo, y un objeto tipo list, que contiene estos elementos. Y además tiene la clave rol, que contiene la cadena de texto estudiante. Sí, se parece muchísimo a JSON, pero no lo es. El tipo es dict, es un tipo de Python. ¿Qué va a hacer dumps? Va a convertir este contenido
en una cadena de caracteres en donde esta E con acento la va a convertir en una codificación ASCII. Recuerden, cuando yo transmito datos, estoy mandando bytes. Significa que Unicode no es tan válido. Entonces, si ustedes se fijan, regresa una cadena de caracteres con una estructura en JSON. Esto se conoce como una representación. Estoy representando el objeto estudiante en un documento de texto en formato JSON. Y si ustedes se fijan, los acentos los convirtió en caracteres de escape con su código de Unicode. Representación. JSON tú lo vas a utilizar para transferencia de datos y YAML normalmente lo vas a utilizar como un lenguaje para describir algo. Pueden utilizarse indistintamente, pero YAML se está volviendo en un lenguaje declarativo. Entonces, bueno, representación es la palabra clave de esto. ¿Qué significa RESTful? Déjenme ver, colocar la tesis de este amigo. RESTful significa Representational State Transfer. Transferencia representacional de un estado. Es decir, la representación de un estado la estoy transfiriendo a otro lado. Estoy extrayendo los atributos, la información de estudiante, la estoy representando en formato JSON y la puedo transmitir. Eso significa REST. Transferencia de estados representados. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de state? Lo que estoy haciendo es extraer el estado del objeto estudiante y lo represento como un JSON. Dumps me va a regresar esto. Le voy a dar un nombre que se llama estudiante JSON. Es lo que teníamos. Es un tipo str, una cadena de caracteres. Loads, a partir de una representación, va a crear un objeto. Entonces voy a crear nuevo estudiante a partir de la representación. Ustedes se fijan, contiene lo mismo. Estudiante y nuevo estudiante son objetos tipo dict de Python. Son iguales, contienen exactamente lo mismo, pero no son el mismo objeto. Reconstruye el estado en un objeto distinto. El estado es el conjunto de datos de un objeto. Lo que estoy haciendo es crear un nuevo objeto que se llama nuevo estudiante y le estoy asignando exactamente la misma información que estudiante, pero son objetos independientes. Lo único que estoy haciendo es transferir el estado. Eso es REST. Ahora lo voy a hacer, pero con archivos. Y tengo dump y load. Voy a crear un archivo en modo de escritura, que va a ser un archivo de texto, que se llama alumno.json. Voy a utilizar la codificación UTF-8.
Y lo que voy a hacer es guardar el estado de estudiante en el archivo. Si ustedes se fijan, no tengo ningún archivo que se llame alumno.json. Pero cuando yo le doy Shift Enter, alumno.json, creado hace unos segundos, y tiene un tamaño de 80 bytes. ¿Y qué es lo que contiene? Un texto con la representación del estado de estudiante. Y entonces yo puedo copiar este archivo, descargarlo, enviarlo, hacer lo que yo quiera con este archivo. Este comando lee el contenido del archivo alumno.json. Si estuviera en Windows, utilizaría este. Load, lo que va a hacer es cargar y crear un archivo a partir, un objeto a partir del estado de lo que está en el archivo. Ahora voy a abrir alumno.json, pero con la R de lectura. Y a otro estudiante le voy, bueno, el nombre de otro estudiante va a ser el nuevo objeto con el estado que estoy reconstruyendo. Y sucede lo mismo. Contienen lo mismo, pero no son lo mismo. En este momento ustedes ya saben lo que significa RESTful, por si tenían duda. ¿Por qué un nombre tan chistoso es tan importante? Transfiero el estado a través de una representación. JSON, perdón, no se lleva bien con los objetos bytes. Siempre van a utilizar ustedes cadenas de caracteres. Si utilizan objetos tipo bytes, les va a mandar un error. Aguas con eso. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos en orden? Así es como yo manejo JSON. REST no está casado con JSON. Esa es otra de las ventajas que tiene REST. Ustedes pueden utilizar XML, pueden utilizar cualquier tipo de formato de transferencia de datos y sigue siendo RESTful. Sin embargo, JSON se está volviendo el formato preferido para la transferencia de estados. PJSON. Es así. A ver, déjame ver. Pretty JSON. Pues que tiene indentación y cosas así. Entonces, por ejemplo, qué bueno que lo comentas. Creo que... Bueno, ahorita lo veo. Normalmente cuando ustedes transfieren en JSON va a ser una sola línea. Y entonces van a tener, dependiendo de la cantidad de datos, van a tener un chorizo enorme. Cuando ustedes utilizan PJSON, lo que están haciendo es prettify, hacerlo bonito. Y entonces lo hace más legible para el ser humano. Coloca líneas intermedias, coloca indentación y todo este tipo de cosas. Normalmente, las máquinas van a leer todo en una sola línea. PJSON es para hacer bonito ese código, más visual, efectivamente. Y justamente BJSON es cuando hay binarios. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar mañana con el tipado estricto. Yo creo que mañana vamos a ver tipado estricto, data classes y enum. Estos 3 capítulos nos los vamos a aventar mañana. Posiblemente, no, ya es un esquema, lo vemos el lunes para verlo completo.
Vamos a empezar. Creo que no me va a dar tiempo de ver todo el tema de tipado estricto y vale la pena verlo completo. Entonces lo dejamos hasta aquí. Sí, qué bueno que lo comentas. MongoDB, ya que lo estás diciendo, es una base de datos que no es relacional, sino que se basa en documentos. Y los documentos están basados en JSON. Una de las grandes ventajas que tiene Mongo es que puede guardar lo que se conoce como blob, que es para no mentirles, blob. Ay, ¿dónde está? Es Binary Large Object. Es un objeto binario grande. Eso es blob. Y Mongo tiene la capacidad de manejar de manera muy eficiente los blocks. Entonces van a tener BASIC. Sí, bloques de información bastante grande y en formato binario, Gerardo. Así es. Entonces, bueno, terminamos aquí y nos vemos el día de mañana para empezar el capítulo 4 desde el principio y verlo completo. Muchísimas gracias y hasta mañana. No olviden pasar lista, ¿eh?